Bienvenidos a Teje con Ilusión. Mi nombre es Yolanda. En el video de hoy vamos a ver cómo hacer este bolso. Es bastante fácil de hacer. Tiene 23 centímetros del diámetro y 13 centímetros del fondo. Materiales que he utilizado son hilos del algodón del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 5 milímetros y un ganchillo de 4 milímetros. Vamos a necesitar alrededor de 150 gramos del hilo. Vamos a necesitar también una tela para hacer el forro. Y una boquilla. Podemos utilizar una boquilla de madera o una boquilla de metal. La boquilla tiene 20 centímetros del ancho y 8 centímetros del fondo. Formamos un anillo mágico. Sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y hacemos 7 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico. Vamos a trabajar en vueltas espirales. Todas las vueltas vamos a empezar en el punto donde tenemos el marcador, pero al mismo tiempo tenemos que marcar el punto que tenemos en el ganchillo. Así que marcamos bien el punto donde vamos a empezar vuelta número 2. Volvemos a colocar el marcador. El extremo vamos a llevar junto con la vuelta para esconderlo y en la vuelta número 2 vamos a hacer 7 aumentos seguidos, que es un aumento en cada punto bajo de la primera vuelta. Un aumento que son 2 puntos bajos en el mismo punto. Tenemos 2 aumentos. Tres aumentos. Cuatro aumentos. Cinco aumentos. 6 aumentos y 7 aumentos. Hemos aumentado 7 puntos, así que ahora deberíamos tener 14 puntos bajos. Ahora, en la vuelta número 3, el motivo que nos corresponde es un punto bajo y un aumento, pero en esta vuelta vamos a empezar a trabajar en punto fantasía. Marcamos otra vez el punto que tenemos en el ganchillo. Y primero tejemos un punto de fantasía, que es 2 puntos bajos juntos. Empezamos en el punto anterior. Entonces aquí sacamos un punto y sacamos un punto en el punto siguiente. Cerramos los 3 puntos. Tenemos un punto y ahora para hacer un aumento primero tenemos que tejer un punto de fantasía. Aquí también empezamos en el punto anterior. Ahora en el punto siguiente. Y cerramos los 3 puntos. Y para hacer un aumento, aparte del punto de fantasía, tenemos que tejer un punto bajo en el mismo punto. Y repetimos el mismo motivo, un punto de fantasía, empezamos en el punto anterior, 2 puntos bajos juntos, y ahora otro punto de fantasía, y un punto bajo.
Tenemos 2 repeticiones. El mismo motivo tenemos que repetir siempre 7 veces. En cada vuelta de la base vamos a aumentar 7 puntos. Repetimos un punto de fantasía, empezamos en el punto anterior, otro punto de fantasía, y un punto bajo en el mismo punto. Repetimos un punto de fantasía, que son 2 puntos bajos juntos, otra vez un punto, otro punto en el punto siguiente, así que son 2 puntos de fantasía y en el último hacemos un punto bajo para aumentar un punto. Repetimos, empezamos en el punto anterior, tejemos 2 puntos bajos juntos y otra vez 2 puntos bajos juntos, pero empezamos en el punto anterior y un punto bajo. Otra vez repetimos un punto de fantasía, otro punto de fantasía y un punto bajo. Repetimos una vez más, un punto de fantasía, otro punto de fantasía y un punto bajo. El motivo terminamos en el punto anterior al marcador. Tenemos 3 vueltas, hemos aumentado 7 puntos, así que ahora deberíamos tener 21 puntos. Otra vez marcamos el punto y en la vuelta número 4 el motivo que nos corresponde son 2 puntos y un aumento, así que primero tejemos 2 puntos de fantasía, empezamos en el punto anterior, dos puntos de fantasía, tejemos otro punto de fantasía más y en el mismo punto hacemos un punto bajo. Así que el aumento es un punto de fantasía y un punto bajo. Repetimos. Un punto de fantasía, 2, y ahora para hacer un aumento tejemos un punto de fantasía y un punto bajo. Repetimos. Un punto, 2, hacemos 3 puntos de fantasía y en el último punto hacemos también un punto bajo. Un punto de fantasía, 2, y ahora para hacer un aumento tejemos un punto de fantasía y un punto bajo. Repetimos. 1, 2, tejemos tercer punto de fantasía y hacemos un punto bajo en el mismo punto. Y repetimos. Siempre empezamos en el punto anterior. 1, 2, y para hacer un aumento tejemos primero un punto de fantasía y luego un punto bajo en el mismo punto. Repetimos una vez más. 1, 2, y ahora un aumento, que es primero el punto de fantasía y un punto bajo. Aquí también hemos aumentado 7 puntos, así que ahora deberíamos tener 28 puntos. Y en la vuelta número 5, el motivo que nos corresponde es 3 puntos y un aumento. Así que tenemos que tejer 4 puntos de fantasía y en el último punto de fantasía hacer un punto bajo.
Empezamos en el punto anterior. Tenemos 1, 2, 3 y ahora primero hacemos un punto de fantasía y en el mismo sitio un punto bajo. Repetimos, empezamos en el mismo punto, hacemos 1, 2, 3 y hacemos el cuarto punto, pero aquí para aumentar hacemos un punto bajo. Y repetimos 1, 2, 3 y aquí hacemos un punto de fantasía y un punto bajo. Y repetimos 1, 2, 3, un punto de fantasía y un punto bajo. 1, 2, 3 y un aumento que es un punto de fantasía y un punto bajo. Y repetimos 1, 2, 3 y ahora un punto de fantasía y un punto bajo. Repetimos, empezamos en el punto anterior. 1, 2, 3 y un aumento. Primero un punto de fantasía y un punto bajo en el mismo punto. Deberíamos tener 35 puntos en esta vuelta. Hemos aumentado 7 puntos, así que ahora deberíamos tener 35 puntos. Vuelta número 6. El motivo que nos corresponde es 4 puntos y un aumento. Empezamos en el punto anterior, tejemos un punto de fantasía con este 2, 3, 4 y ahora para hacer un aumento primero tejemos un punto de fantasía y un punto bajo en el mismo punto. Repetimos 1, 2, 3, 4 y ahora para hacer un aumento hacemos un punto de fantasía y un punto bajo. Y repetimos este motivo durante toda la vuelta, que son 7 veces. Deberíamos terminar con un punto bajo en el punto anterior al marcador. Cuatro puntos de fantasía y para hacer un aumento hacemos un punto de fantasía más y un punto bajo en el mismo punto. Al terminar la vuelta número 6 deberíamos tener 42 puntos bajos. Ahora, vuelta número 7, el motivo que nos corresponde es 5 puntos bajos y un aumento.
Empezamos en el punto anterior, hacemos 1, 2, 3, 4, 5. Para hacer un aumento, primero tejemos un punto de fantasía y un punto bajo en el mismo punto. Repetimos el motivo. 1, 2, 3, 4, 5 y para aumentar primero hacemos un punto de fantasía y un punto bajo. Así que realmente tejemos 6 puntos de fantasía y un punto bajo. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta. Aquí también vamos a aumentar 7 puntos, así que al terminar la vuelta deberíamos tener 49 puntos. Vuelta número 8. El motivo que vamos a repetir 7 veces es 6 puntos de fantasía y un aumento. Empezamos en el punto anterior. Hacemos 1, 2, siempre empezamos en el punto anterior. 3, 4, 5, 6, tenemos 6 puntos de fantasía y para aumentar hacemos un punto de fantasía más y un punto bajo en el mismo punto. Repetimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hacemos un punto de fantasía más, que en total son 7, y un punto bajo. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta, aumentamos 7 puntos. Al terminar la vuelta número 8 deberíamos tener 56 puntos. Ahora, vuelta número 9. El motivo que vamos a repetir 7 veces es 7 puntos y un aumento. Empezamos en el punto anterior y tejemos primero 7 puntos de fantasía, son 2, 3, 4, 5, 6, 7 y para hacer un aumento primero tejemos un punto de fantasía y un punto bajo en el mismo punto. Repetimos 7 puntos de fantasía, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hacemos un punto de fantasía más y un punto bajo. Aquí también repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta. En esta vuelta también aumentamos 7 puntos, así que al terminar la vuelta deberíamos tener 63 puntos. En la vuelta número 10, el motivo que nos corresponde es 8 puntos y un aumento. Empezamos en el punto anterior. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, y para hacer un aumento primero tejemos un punto de fantasía más y un punto bajo. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta, aumentamos 7 puntos, así que al terminar la vuelta número 10 deberíamos tener 70 puntos. Ahora, vuelta número 11. El motivo que nos corresponde es 9 puntos de fantasía y un aumento. Empezamos en el punto anterior. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 puntos de fantasía. Para hacer un aumento tejemos un punto de fantasía más y un punto bajo en el mismo sitio. Y repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta. Aumentamos 7 puntos, así que al terminar la vuelta deberíamos tener 77 puntos. Hasta ahora tenemos 11 vueltas y 77 puntos. Vamos a comprobar si hemos llegado al tamaño deseado. El contorno de la pieza, de la base que acabamos de hacer, debería tener el mismo contorno que la boquilla. Así que lo podemos medir de esta manera o con 1 metro. Si todavía tenemos que hacer alguna vuelta más, entonces continuamos con la serie. Hemos terminado con el motivo de 9 puntos y un aumento, así que continuamos con 10 puntos y un aumento, después 11 puntos y un aumento, 12 puntos y un aumento, así de esta manera hasta llegar al tamaño deseado. Y ahora, si hemos llegado al tamaño deseado de la base, tenemos que formar los laterales. Así que continuamos con el punto de fantasía sin aumentar. Tenemos que hacer 14 vueltas, que corresponden a 11 centímetros. Así que en cada vuelta tejemos 77 puntos de fantasía. Aquí ya tengo las 14 vueltas sin aumentar. Ahora la última vuelta vamos a tejer en punto bajo. Así que volvemos a colocar el marcador. Tejemos un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. Los puntos bajos tejemos un poquito flojo para que estiren igual que la parte de abajo. Tejemos el último punto bajo, retiramos el marcador, hacemos un punto deslizado, cortamos el hilo, cerramos el punto, enhebramos una aguja, y ahora pasamos el hilo por el siguiente punto que tenemos sin tejer y ahora por el último que hemos hecho.
y lo escondemos dentro de la vuelta. Ahora preparamos un forro para colocarlo dentro del mismo tamaño que el bolso. Así que recortamos primero un círculo del mismo diámetro que la base y después cosemos los laterales. Ahora en un trozo de tela preparamos un forro para colocarlo dentro del bolso. Así que recortamos la misma forma que el bolso. Primero la parte de la base con el mismo diámetro y después cosemos los laterales. Y ahora el forro cosemos al bolso, bien pegadito a la última vuelta, que no sobresalga, pero que quede igual de alto. Ahora dividimos la labor en 4 partes iguales, la mitad y la mitad. Y vamos a pegar la labor a la boquilla. Así que echamos un poquito de pegamento de silicona caliente u otro pegamento. Y pegamos la labor. Esperamos un momento hasta que se seque y continuamos alrededor. Así queda el bolso terminado. He preparado 2 asas para el bolso, un asa corto, este tiene 24 centímetros, y el otro asa tiene 110 centímetros. Cómo hacer los asas vamos a ver en el video siguiente, que el enlace aparece ahora mismo en la pantalla y también está escrito en la descripción del video. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Y si todavía no estáis suscritos a mi canal, lo podéis hacer ahora, así que cada vez que suba un vídeo nuevo os van a llegar las notificaciones. Muchas gracias y hasta la próxima.